Vamos a intentar hacer un diálogo para, queríamos ofrecer una presentación distinta. Entonces vamos a dialogar respecto a esta presentación con Alain, con quien hemos trabajado el estudio ya ese posterior, el del 2017, que es un metaanálisis de estas experiencias y que tanto nos contribuyen a la política educativa, que es lo que nos ha sustentado el desarrollo de estas recomendaciones de política. Alain, cuéntanos el proceso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludar a cada una y a cada uno de ustedes por haber venido, haberse interesado en esto. A Liliana Saldaña, que está ahí sentada entre ustedes especialmente, y que fue con quien desarrollamos una parte importante del estudio. A Fidel, que también anda por ahí, porque siempre creyó en la posibilidad de poder hacer una sistematización de sistematizaciones y poder, a partir de un ejercicio crítico reflexivo, aprender de las experiencias y tener una mejor capacidad de reflexión a partir de las experiencias. Puede ser la siguiente. No es novedoso para ustedes que la innovación educativa es una necesidad en el país. No les vamos a hablar nosotros de esto a ustedes ya lo saben. Pero la necesidad de innovar, la necesidad de identificar innovaciones y la necesidad de que estas innovaciones puedan escalar en políticas públicas sí representa un desafío. No todo proyecto constituye un cambio, no todo proyecto que constituye un cambio constituye una innovación. No todo proyecto que constituye un cambio y que constituye una innovación es sostenible y escalable en el tiempo. Más allá de la innovación en sí, las dos experiencias que sistematizó el FONDEP en su momento, todas innovaron. Y todas fueron muy buenas en términos de innovación. 2 años después, identificamos que no necesariamente todas las experiencias innovadoras, que es una categoría que utilizamos en el estudio, se constituyeron en verdaderas innovaciones educativas, aunque fueron experiencias innovadoras en su momento. Los criterios que utilizó FONDEP en su momento para seleccionarlas fueron adecuados. Efectivamente fueron experiencias innovadoras. Su proyección en términos de política pública es la discusión que queremos dar con ustedes a partir del estudio. Es decir, cómo una experiencia que produce cambios a nivel local sintetiza un conjunto de dimensiones de análisis, un conjunto de determinantes y categorías que la transforman en una experiencia de la que se puede aprender para formular política pública, asumiendo que cada escala de intervención tiene su propia lógica, que una experiencia realizada en un aula, en una institución educativa, no necesariamente por sí misma, tenemos que pensar que debe ser escalable, porque tiene su propia lógica, responde a sus propios problemas. Por definición, cada proyecto educativo no sería escalable, porque cada proyecto responde a su propia. Pero si lo miramos desde una perspectiva sistémica, de pensamiento sistémico y complejo, tenemos que tratar de entender cómo se conecta la escala en la que es innovadora esa experiencia con otras escalas que la transforman en una experiencia posible de ser tomada en cuenta para formular política pública. No estamos diciendo con esto que las experiencias no fueron innovadoras, sí lo fueron, pero aprendimos de ellas que no todas necesariamente se transforman en innovaciones sostenibles y escalables. La siguiente, por favor. Miren, les voy a contar un poquito cómo construimos la metodología con la que analizamos las sistematizaciones desde esta perspectiva. Nosotros tomamos en cuenta 2 momentos en el tiempo y 3 escalas de intervención distintas, todas ellas anidadas entre sí.
Los dos momentos en el tiempo que tomamos es el momento de la sistematización, ¿sí? Y revisamos las 12 publicaciones de FONDEP sobre la sistematización de las experiencias. Analizamos con Atlas T, y bueno, yo como soy un sociólogo viejo, a veces saco el análisis así, ¿no? Como decía un viejo docente mío en la facultad, con el método de los dígitos oscilantes. Usamos Atlas T, construimos una matriz y mucho de olfato, de discusión con Nadia, con Juanjo, con Fidel, con el equipo, con Rosario, que está también con nosotros aquí, con todo el equipo del FONDEP, discutiendo a ver si las impresiones que teníamos se afinaban, y definimos, con base a ese análisis de las 12 publicaciones, las 12 sistematizaciones, un conjunto de, Lili, ¿tú te acordás cuántas dimensiones? Pero unas 30 dimensiones, un poco más de dimensiones. A más de 100 dimensiones. Más de 100 dimensiones. Y después las priorizamos en 30. Más de 100 dimensiones de análisis. Caóticas, desorganizadas. Hicimos trabajo de campo, fuimos a visitar las experiencias para ver qué pasaba 2 años después. Hicimos 3 tipos de actividades. Visita a la experiencia. No en todos los casos la experiencia se visitaba, no, en algunos casos era un huerto, pero en otros casos era un aula, en fin, una práctica, una forma de recrear la memoria, por ejemplo, que no tenía un lugar físico, pero tenía un lugar en el contexto local de la intervención. Hicimos reuniones con los docentes, con el docente que había impulsado la innovación, con otros docentes de la institución educativa, con las autoridades de la institución educativa y con los padres, y donde pudimos, porque la institución lo permitió, el tipo de experiencia lo permitía, también con alumnos. ¿Sí? Y a partir de la revisión que habíamos hecho de las sistematizaciones y de esa primer mirada caótica de 100 dimensiones, elaboramos una pauta de orientación para cada una de estas actividades abierta. Yo no creo mucho en las pautas muy establecidas porque no hacemos interrogatorios cuando vamos a hablar con la gente. Establecemos conversaciones y yo no tengo una pauta para la conversación de hoy. Tengo cosas para conversar. Y eso fue lo que desarrollamos. Un conjunto de criterios que respondían a las principales dimensiones que ya las habíamos empezado a estructurar en categorías, pero muy incipiente, y las contrastamos con las preguntas y el diálogo, la conversación con los actores. Y a partir de eso, sistematizamos las 100 dimensiones, las organizamos en 14 determinantes, que nos ayudaron a entender un poco más cuáles eran esos factores determinantes, entendidos como las causas últimas que llevaban al éxito, a la escalabilidad y sostenibilidad, no al éxito, porque especialmente no nos referimos a experiencias exitosas, sino a la sostenibilidad y a la escalabilidad de la experiencia. Y a partir de esas 14 determinantes, que son determinantes complejas, que articulan un conjunto de dimensiones y las organizan en 2 grandes categorías de análisis: los apoyos y los recursos. Y llegamos a la conclusión de que una experiencia puede ser innovadora dependiendo de cómo se conjuguen un conjunto de determinantes entendidas siempre desde la mirada de los apoyos y los recursos. Y por ejemplo, ustedes tienen ahí un conjunto de determinantes. Por ejemplo, para nosotros fue muy importante darnos cuenta de que una propuesta alineada con el contexto local era mucho más importante a una propuesta con recursos. Y uno dice, pero pucha máquina, ¿cómo puede ser que teniendo plata para implementar una innovación, todos nos quejamos de que no tenemos dinero? Experiencias muy alineadas con la comunidad, pero no con tantos recursos, generaban una innovación sostenible y duradera en el tiempo. Sí, aquí quisiera agregar algo que ha sido una tendencia en los hallazgos y que tiene que ver con la referencia del contexto local, de la comunidad y los problemas más de ámbito social que estuvieron conectados a la escuela.
Estamos hablando de escuelas que trascendían, miraban más allá del aula, más allá de la propia escuela y buscaban nuevas formas de responder a las problemáticas que se presentaban en el ámbito más local, ¿no? Incluso más allá de lo familiar. Esa movilización, ese impulso es el que está presente en varios de los factores, como la propuesta alineada al contexto local, está relacionada también al factor 11, a los espacios de aprendizaje que van más allá del aula tradicional. Al 14, los padres y las madres se reconocen como actores clave en la educación de los hijos. Es decir, hay un conjunto de determinantes que para nosotros, como Nadia comentaba, fueron realmente determinantes, muy importantes en la identificación de cuando una experiencia innovadora se transforma en una innovación en educación que puede alimentar una política pública en innovación educativa. Hay otro grupo de determinantes que tienen que ver con cómo se alinea la experiencia innovadora en términos de la práctica educativa. Por ejemplo, las que tienen que ver con si cuenta con un marco teórico, si está incorporada dentro del integrada al proyecto educativo institucional y al plan anual de trabajo, si está la propuesta innovadora, la 4, está integrada en la unidad didáctica y en las sesiones de clase. Estas fueron importantes, también no todas en el mismo peso, pero en general la valoración de una experiencia anclada en un contexto que responde a una realidad y que tiene un conjunto de actores fueron, desde nuestro punto de vista, más determinantes que el anclarse al plan educativo o estar anclados o incluso estar integradas en la unidad didáctica en las sesiones de clase. Muchos no lo hacían, pero la experiencia era muy innovadora. Transformaban enormemente conocimientos, actitudes, comportamientos, hasta prácticas, en algunos casos hasta de la comunidad. Entonces empezamos a cuestionarnos si muchas de las ideas más frecuentes en términos de innovación eran adecuadas o no, al menos para nuestras experiencias. Por ejemplo, la idea de que experiencias que tienen muchos años ya están consolidadas y por lo tanto ya son innovadoras porque tienen muchos años. Y nos dimos cuenta que no, que puede haber experiencias que no tengan tanto tiempo, o incluso experiencias que sí lo tienen y no lo están. Experiencias que no tengan tanto tiempo, de ancladas, de maduración. Uno pensaría que a medida que va avanzando el tiempo la experiencia se consolida, no necesariamente, porque entran en juego un conjunto de otras determinantes que conforman la otra categoría, la categoría de los recursos, y no siempre hemos tenido los recursos necesarios. Por ejemplo, tener tiempo para la innovación, no dinero, tiempo y, como decían en mi pueblo, si usted no ayuda, al menos no fastidie. Que no lo fastidien si no lo ayudan, que por lo menos lo dejen hacer, le dejen desarrollar la experiencia, y muchas veces eso no sucede. No todas las autoridades educativas comprenden lo que implica desarrollar la innovación y por lo tanto no siempre los docentes pueden expresarse de la manera que quisieran. Entonces, tener tiempo, docentes cuentan con tiempo, la 9, para dedicarse a la innovación, y la 11, de vuelta, los espacios de aprendizaje van más allá del aula, les dejan salir del aula, les dejan interactuar. No siempre sucede tampoco. Muchas experiencias de innovación estaban muy encerradas adentro del espacio, el aula, ni siquiera en la comunidad educativa. Las que más nos han enseñado en términos de escalamiento son las que han logrado romper esa barrera, y por la conjunción del tipo de experiencia innovadora, la gestión educativa de las direcciones de las instituciones educativas, el empuje de los docentes y la articulación con la comunidad educativa, los padres, los alumnos, etc., son las que más nos han enseñado en términos de llevar una experiencia a una innovación con posibilidades de alimentar una política educativa. Vamos más adelante, la siguiente, podemos encontrar también una tendencia en relación a las experiencias en el ámbito rural.
versus las experiencias en el ámbito urbano. Y ahí hay referentes que son marcados y son en algunos casos distintos. Mientras el referente central es la comunidad y los saberes ancestrales y los saberes de la comunidad en las experiencias más rurales, en el caso de las urbanas sí hemos encontrado también metodologías más técnicas, más asociadas a, por ejemplo, a tecnologías, ¿no? Y la figura del docente también es distinta en un caso que en otro, ¿no? El docente anclado en la comunidad como un referente de comunidad es muy relevante en las experiencias rurales, no necesariamente así en el caso de las otras que también se han analizado. Y bueno, aquí se ha identificado un conjunto de estadios, digamos así, ligados al proceso de innovación educativa, analizando la vigencia de las experiencias 2 años después de su identificación y de su estudio. Estas experiencias nos demuestran que podemos encontrarlas en algún caso en un nivel efímero, digamos, que tienen poco apoyo y tienen pocos recursos. Es el caso de la experiencia en Cascas, en Camandarma y en Chilca. Son experiencias que fueron fugaces, ¿no? Que tuvieron un apoyo externo, que fueron generadas desde fuera y que no prosperaron, no se instalaron en la cultura de las instituciones. En el caso de las experiencias limitadas, encontramos que hay poco apoyo, pero que hay algunos recursos para poder implementar esas experiencias, que es el caso de Ayacucho y que es el caso de ETE. Eran experiencias valoradas por las comunidades como muy importantes, transformadoras, que incluso fueron desarrollando y cambiando paradigmas, como el caso de Ayacucho, que es una experiencia de EIB, una experiencia que desarrolla el paradigma del Minchaco, llamado así, porque es una experiencia que integra lo occidental con lo andino, lo moderno con lo ancestral. En fin, entonces esa es una experiencia que trascendió en la comunidad, que tenía sí algunos recursos para ser implementado, pero se va la maestra, que es la impulsora de esa innovación, y se cae, ¿no? La experiencia, que esa es una realidad que conocemos, más aún frente a la altísima rotación de docentes en nuestro país. Y las siguientes, bueno, en el caso de la sostenible, son experiencias que tienen poco apoyo, que tienen apoyo, perdón, entonces es al revés, ¿no es cierto? Y pocos recursos. El recurso es menor, pero el apoyo se mantiene, o sea, el equipo de la gente, el compromiso. Y vieron, ¿no? Pocos recursos, pero apoyo hace que la experiencia sea más sostenible que recursos y poco apoyo. Es decir, el factor humano, el recurso humano en esto es determinante. Las 12 son experiencias innovadoras, pero si ustedes se fijan, en las primeras son efímeras porque o el docente cambió, o el poco apoyo que se tenía de parte de la institución educativa o de quien estaba apoyando financieramente la experiencia terminó, y con eso bastó para que la experiencia no continuara anclada en la comunidad educativa con el mismo nivel de innovación con la que había surgido. Algunas experiencias están inactivas de estas, porque el docente se fue, etc., pero otras, la mayor parte, están activas, simplemente que perdieron ese empuje innovador que tenían. Y finalmente las escalables son las que tienen apoyo y recursos. Claramente, con apoyo y recursos se supone que podemos hacer cualquier cosa, pero tampoco están así, porque muchas experiencias sí tuvieron recursos, pero no necesariamente lograron posicionarse en términos de la escalabilidad de la innovación, de la experiencia innovadora, como política pública de innovación. Quisiera agregar algo, Alain, para comprender mejor nuestra variable de apoyo. En la medida en que no se trata solamente de que el equipo impulsor se mantenga en el tiempo, sino de que el equipo impulsor logre instalar una cultura en la institución de innovación, porque el caso, por ejemplo, analizado el caso de Moquegua,
que fue un docente el que motivó ahí el desarrollo de un software para aprender a leer y escribir, que fue muy exitoso. Cuando él se va, esto no se cae totalmente, ¿no? Porque se instaló como una cultura, tanto la escuela como las familias reconocían el valor, entonces se mantuvo en el tiempo para identificar también en la dimensión de la gestión, en las experiencias innovadoras, ¿no? Que es necesario esa visión integral para pensar la sostenibilidad y la estabilidad. Sí, ustedes ahí en el texto van a encontrar las definiciones de cada una de estas categorías de análisis. Solo para recapitular y que nos quede a todos claro, de esas 100 dimensiones las llevamos a 14 determinantes, entendidas como las causas últimas que promueven la innovación, y esas 14 determinantes las organizamos en 2 categorías: apoyos y recursos, con las que construimos esta mirada que busca entender algunos de los atributos que deben de tener una experiencia innovadora para transformarse en una innovación educativa que orienta política pública en educación. Los 14 factores anteriores nos señalan algunas variables necesarias para que funcionen, ¿no? Sin embargo, para que se sostengan, hay que hacer que se sostengan y escalen una mirada más profunda. En el caso de las que encontramos que tienen sí apoyo y sí recursos, que son experiencias con potencial de escalabilidad, y entendido también, nosotros usamos constantemente en FONDEP una categoría que no es exacta la escalabilidad, que es de irradiación, de movilización, de impulso, de inspiración, ¿no? Que es una categoría que ha movilizado y que nos ha demostrado que es muy potente en el caso de experiencias de innovación. No siempre escala a nivel de tamaño, digamos, o de replicabilidad la experiencia, sino que más bien se irradia, ¿no? Motiva a otras a desarrollarse. Es el caso de las experiencias del Callao, Cañete, Pasco y Huancayo, que son experiencias muy sólidas y que cuentan con todos los, que tienen más fortaleza, digamos, en los 14 factores determinantes, que serían las escalables. Las escalables. Y la idea de esto es entender que si yo quiero, como política pública, y ahora nadie se va a dedicar a esto el resto de la presentación, que es las recomendaciones de política pública, si quiero entender qué debo de tener en cuenta al momento de dar el salto, bueno, el estudio a partir de la revisión de lo que se hizo en su momento como experiencia innovadora, de la lectura crítica, de la conversación que surgió después con los actores de la experiencia 2 años después y del metaanálisis que nosotros hicimos, bueno, trata de aportar algunas ideas que van a ver ahora en las recomendaciones de política que Nadia nos va a compartir. Bueno, algunas de las ideas importantes en términos de hasta dónde debemos mirar qué en una experiencia innovadora para considerar que la experiencia innovadora constituye una innovación escalable, no una experiencia escalable, sino una innovación escalable. Esto es importante, tener la diferencia entre no voy a escalar experiencias o prácticas, voy a escalar innovaciones en educación. No es lo mismo escalar una experiencia rural de un colegio a 5 colegios rurales y después a una experiencia en toda la provincia. No es eso, es una innovación, una forma diferente de hacer algo en términos educativos que ha logrado una mejora en educación. ¿Sí? Gracias. En esta parte vamos a contarles un poco cuál ha sido el proceso que hemos seguido para construir estas recomendaciones. En primer lugar, la búsqueda de capitalizar las voces de los propios actores, y eso nos ha llevado a una mayor fortaleza constante de la lógica bottom-up, ¿no? De la construcción de política de abajo hacia arriba. Entendemos que el FONDEP en sí tiene una fuerza y un potencial muy grande en ese sentido, y la posibilidad de acercarse a la escuela desde el impulso a sus propias iniciativas, y en ese sentido han participado en este proceso no solo
digamos, las experiencias que han sido sistematizadas, sino también una serie de actores políticos regionales y locales con los que el FONDEP desarrolla una estructura de trabajo descentralizada, ¿no? con enfoque territorial. Entonces, esta construcción de abajo hacia arriba ha sido una de las premisas centrales para construir las recomendaciones. Por otro lado, una segunda premisa ha sido identificar y atender la demanda en innovación educativa que hemos registrado, que hemos identificado en las regiones principalmente, en las que era necesario tomar acción, ¿no? Y ahí hemos identificado un conjunto de funciones, de necesidades que las regiones tienen en relación a innovación educativa, demandas vinculadas con el financiamiento, con la gestión del conocimiento, con la promoción, entre otros, ¿no? El FONDEP en ese sentido ha podido contribuir de una manera más institucional a los esfuerzos que ya iban realizando las regiones y el propio Ministerio de Educación desde sus políticas de reconocimiento, promoción, entre otros. Adelante. Y la tercera premisa es el análisis del marco normativo. Con esas tres premisas, con esas tres variables hemos avanzado en la identificación de algunas recomendaciones que ya están ancladas en un marco normativo nacional muy claro en relación al impulso de la innovación educativa en nuestro país, desde la Ley General de Educación al Proyecto Educativo Nacional, entre otros instrumentos normativos que el sector tiene y ha determinado para eso, ¿no? Pasamos a las recomendaciones. Una más. Y vamos al tema nacional. Aquí, Alain, tú tienes bastante que decir, especialmente en la tercera que hemos puesto en marcha desde el FONDEP en todos estos años, más de 6 años realmente, una estrategia de impulso a la sistematización de experiencias como una metodología válida para generar conocimientos provenientes de la propia práctica. Y eso lo hemos hecho de un modo sistemático, de un modo integrado, participativo y constante, que es el que nos ha demostrado que es necesario visibilizar y reconocer esta metodología como una práctica útil para la gestión del conocimiento, que se podría institucionalizar, que se podría ampliar y que podría ser de gran valor. La segunda recomendación tiene que ver con la importancia de identificar. Eso no necesita mayor sustento. Todos quienes aportamos y tenemos algo que ver y que hacer en el sector sabemos que es necesario para el país identificar de modo sistemático y las experiencias que se están desarrollando en el país, muchas veces de un modo solitario y a veces incluso contra la corriente, ¿no? Y la primera recomendación tiene que ver con, esa sería pues la cerecita, ¿no?, del pastel, una política nacional de incentivo y financiamiento, una política de innovación educativa que tenga un énfasis muy claro en fortalecer la presencia del Estado en el impulso a las innovaciones educativas o a los estímulos, los esfuerzos de cambio y de mejora que emprenden las escuelas como una manera de salir adelante y de enfrentar las problemáticas que viven. Si me permitís un segundito, antes de pasar a las de política regional, el otro grupo de recomendaciones. Miren, en general, la mitad de las experiencias que sistematizamos reconocían al Augel, al Minedu como lejanas, pero todas reconocían el valor de la sistematización como parte de un proceso de construcción y gestión del conocimiento. Entonces, tener una política nacional de promoción de la innovación es justo y necesario, digamos, ¿no? Es justo y necesario,
pero con una política de innovación no hacemos patria. Necesitamos que esa política se ancle en una forma de construir evidencia sobre lo que estamos implementando en la política. Y esa forma de construir evidencia puede ser de diferente manera. Ustedes conocen, no es lo mismo investigar, evaluar, que sistematizar. Son tres formas cognitivas diferentes, pero irreductibles entre sí para construir conocimiento, porque cada una construye un tipo diferente de conocimiento. Puedo tener una sistematización y no construyo el mismo conocimiento que una investigación ni con la evaluación de una política. Necesito de las tres. Cada una aporta en la gestión de conocimiento algo de conocimiento. La sistematización nos aporta la perspectiva de quienes son actores del proceso. Por eso Nadia, Fidel, el FONDEP, Juan, en general todo el FONDEP, apuesta tanto a la idea de construir política de abajo hacia arriba, no porque tengan un espíritu basista, que quizás lo tienen y yo lo desconozco, tampoco me molestaría, sino porque metodológica, teórica y conceptualmente entienden que desde las experiencias hay un aprendizaje que queda generalmente olvidado cuando yo evalúo con los criterios de evaluación educativa que tenemos, o con cualquiera, o cuando yo investigo. La importancia de que los propios docentes se transformen en investigadores de su propio proceso, que es lo que permite una sistematización, y desarrollen procesos de investigación-acción en educación como investigadores, además de como docentes, es lo que en el punto 3 estamos colocando, y para mí fue una sorpresa muy grata, porque claro, yo hago sistematizaciones, tengo textos teóricos sobre sistematizaciones, pero encontrar que la gente, cuando tú le preguntás, valora mucho más la posibilidad que le dieron de expresar su voz en una sistematización que el acompañamiento institucional del Ministerio, a mí me dejó muy reconfortado. Bueno, respecto a las recomendaciones regionales, y en este punto sí el insumo de las regiones ha sido absolutamente clave para poder responder, y es que las regiones ya están desarrollando sus propias políticas regionales que han sido fortalecidas con el FONDEP. Una de ellas tiene que ver con la institucionalización y sostenibilidad, o promoción a la sostenibilidad realmente de esos proyectos. Esta es una medida necesaria y de algún modo algunas regiones, las que hemos estudiado, están desarrollando también marcos normativos, normas regionales, que van promoviendo, por ejemplo, el desarrollo de concursos ya institucionalizados y constantes al interior de los territorios, ¿no? Desde una apuesta o un impulso de mayor autonomía en las escuelas. La siguiente recomendación nuevamente está enfatizando la importancia de identificar, de registrar, de sistematizar y difundir esas experiencias en el ámbito territorial, ¿no? Porque una cosa que encontramos es que, si bien es muy importante para una escuela ser ganadora de un concurso nacional, el hecho de ser parte de un movimiento y de una política también regional les permite una mayor cercanía y reconocimiento con sus pares, lo cual es interesante y nos da para reflexionar mucho más. La sexta recomendación, estamos identificando la importancia de una política de formación, reconocimiento e incentivos a los directores docentes, especialistas e innovadores que aporten a la sostenibilidad de la innovación educativa y los resultados de las mismas. Muy bien, Alain ha enfatizado la importancia de esas dos categorías. Una cosa es la experiencia innovadora y otra cosa es la innovación educativa. Entonces, es importante preguntarnos también qué es lo que es importante de identificar, formar, impulsar, reconocer, difundir y escalar, ¿no? En relación a esas dos categorías. La séptima recomendación regional
está abordando el financiamiento y los planes de mejora, porque como sabemos hay muchos docentes que en nuestro país intentan desarrollar proyectos novedosos, proyectos de cambio. Sin embargo, estos suelen necesitar un impulso de desarrollo de capacidades. Entonces, lo que está detrás es la necesidad de tener la presencia del Estado, fortalecer ese factor que hemos encontrado débil en los casos estudiados y promover un mayor financiamiento e incentivo a las experiencias. La octava tiene que ver con conformar equipos regionales y locales de innovación educativa como soporte a la gestión e incentivo. Esta es una figura que ya el FONDEP la ha desarrollado con bastante éxito, lo que ha permitido el empoderamiento por parte de las DRE, las UGELs, en su promoción y en su gestión e incluso acompañamiento de las experiencias y de las escuelas. Y finalmente, la política de difusión, comunicación y visibilización de experiencias que nos toca de una manera integral a todo el sector, ¿no? Y que también es un reto allí identificar cómo podemos articularnos a los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Educación, que hace FONDEP, que hacen las regiones, para encontrar una manera, una política más sistemática para poder hacer esta difusión. Nadia, yo quisiera hacer una reflexión solo en torno a dos, la 6 y la 8. Las dos tienen que ver con fortalecimiento de capacidades para la innovación. Ese es un aspecto central. La 6 tiene que ver con fortalecimiento de capacidades desde una mirada de gestión educativa de cada institución educativa diferente. Es decir, es entender que los tiempos de la innovación son tiempos diferentes de los tiempos de las clases cotidianas y que es necesario tener tiempo para innovar. No es desarrollar un proyecto más, no es incorporarlo en los planes de trabajo cotidianos, incorporar la experiencia que es innovadora porque utiliza el huerto para trabajar matemática, biología. No, es tener tiempo para conceptualizar la experiencia innovadora, transformarla en una práctica innovadora y llevarla a una innovación educativa. Y eso tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades porque desde mi punto de vista la gestión educativa debe de estar mucho más impregnada de esto, debe entender que esto lleva tiempo. Si pensamos en experiencias innovadoras interculturales o transculturales, muchísimo más. Y se asocia con la 8 porque no le demandan al ministerio mayor presencia porque sí, o a las UGELs mayor presencia porque sí. Le demandan una presencia de acompañamiento, de estar, de compartir, de acompañar el proceso. Y en el punto 8 no tenemos mucho. En el punto 8 hay que desarrollar como parte de esa política pública lo que podrían ser equipos técnicos locales de innovación. Si me apuran un poco y me preguntan qué es eso, les voy a decir no tengo idea. Hay que sentarse a pensarlo. Hay que ponerse realmente a pensar en el fortalecimiento de capacidades en la institución educativa y en quienes trabajan directamente desde el sector educativo con cada institución educativa. Por eso este aspecto para mí fue muy revelador en términos de las experiencias sistematizadas. Y finalmente vamos a las recomendaciones a las instituciones educativas. Aquí ya no vamos a hablar mucho más. Son 3 recomendaciones que son bastante, digamos, conocidas, estudiadas. Son recomendaciones que en casi cualquier estudio ligado con las instituciones podemos identificarlas, ¿no? La importancia del trabajo colaborativo y coordinado entre las IGEL, la familia y la comunidad, esa articulación es, diríamos desde el FONDEP, que no es solamente un albur, una misión, un objetivo, un desafío que es imposible de alcanzar. Es algo muy concreto que es posible de instalar desde las regiones con una mirada territorial, así se ha hecho.
La 11 nos habla de, bueno, la metodología por proyectos, que era también un factor de éxito, un factor de la funcionalidad y sostenibilidad. Avanzar en el diseño, en la ejecución y evaluación de proyectos de innovación educativa. Este es un tremendo desafío también para las escuelas en torno a la generación de evidencias y de fortalecimiento de la reflexión en el marco de sus proyectos. Y finalmente, las nuevas metodologías, ¿no? Identificar y desarrollar esas nuevas metodologías que generan aprendizajes y que se anclan principalmente en la diversidad y el capital natural y cultural de cada territorio. Hasta ahí yo creo que podemos quedarnos para no extender mucho y poder escuchar a los panelistas que pueden aportar muchísimo en la reflexión. Gracias, Elena. Gracias a ti. Muchas gracias a todos y a todos.